Es miércoles de Política Joven. Tengo el gusto de saludar a Carla Ayala, diputada federal del PRI, a Natalie Bravo, jefa de la oficina de la Secretaría General de Movimiento Ciudadano, Jaime Orellana, diputado suplente de Morena, y Gerardo Vera, creador de contenido político en redes sociales. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a ti. La semana pasada no pudimos platicar, andábamos en la convención bancaria, pero hay varios temas que poner sobre la mesa por los cuales hay que escuchar a ustedes, a los jóvenes. El primero, si les parece, vayamos con lo que aconteció el sábado en el Zócalo, en esta concentración por el aniversario de la expropiación petrolera. Sucedieron varias cosas, pero comencemos con el análisis de qué fue lo que vimos. Jaime, comenzamos contigo. Hola Pedro, primero agradecerte la invitación, saludar a todos los compañeros. Bueno, primero que nada estamos muy contentos, volvimos a llenar el Zócalo, lo cual es un motivo de alegría porque significa que la gente nos sigue respaldando y sigue apoyando nuestro movimiento. Segundo, porque el presidente, convocó para apoyar la soberanía energética. Y tercero, porque evidentemente seguimos creciendo en popularidad y vamos muy bien y muy fuertes rumbo al 2023 y al 2024. Carla. Pues para mí fue la copia barata de la concentración y marcha que tuvimos en contra del Plan B. Claramente se vio la utilización del recurso público para movilizar a tanta gente, porque sí fue bastante gente, pero déjame decirte, salen muchos testimonios de personas que dicen que les hicieron y les obligaron a hacer cooperacha para poder ir. También me gustaría resaltar de esta concentración la quema de la figura de la ministra. Creo que ese es un grave ejemplo de lo que se vive en este país, de la violencia que vivimos las mujeres todo este tiempo. Y también otra cosa, cómo se ve la gran separación que hace Morena para sus políticos, la clase política y todos, y atrás la gente. O sea, eso es lo que hace este gobierno, amurallar, poner bardas para que la gente no se acerque, y dicen que ellos son cercanos a la gente, que son austeros, que hacen, y esta marcha, pues, claro que no fue muestra de eso. Gerardo. Yo, la verdad, vi una demostración interesante, un fenómeno pues ahí medio del prismo López Portillista, ¿no? De vamos a salir junto al presidente a defender a los recursos de nuestra nación. Eso sí, y tengo que reconocerlo, fue una movilización grande, fue una movilización en la que sí se vio un respaldo, yo creo, auténtico al presidente López Obrador, por más que haya gente a la que la pudieran haber apoyado con el transporte, etcétera. Eso no es algo nuevo, no creo que siempre eso implique que a la gente le están pagando ahí por estar, sino que más bien muchas veces la apoyan para el traslado, etcétera. Es algo que se llega a ver con marchas tanto en pro del presidente López Obrador como en contra, claro. Pero lo que sí me gustaría destacar es eso. Sí hay un respaldo significativo al presidente, pero me parece interesante el por qué el gobierno de López Obrador está cayendo un poco en esa narrativa y en esas tácticas del prismo tradicional, ¿no? Y por otra parte, pues sí, también condenar los hechos de la quema de la figura de la ministra, aunque no sea algo nuevo. Evidentemente, este tipo de discursos contra figuras de autoridad, quemas de figuras, etcétera, quemas de imágenes, burlas, ya los hemos visto. De hecho, hace unos pocos días vi una imagen que publicó Javier Lozano en contra del ministro Arturo Saldívar, por ejemplo. Entonces, sí creo que también por parte de la oposición tiene que haber ese ejercicio de reflexión de, ok, está mal que se queme la figura de Norma Piña, pero también tenemos que cuestionar cuando la oposición hace caricaturas de la figura del ministro Saldívar, etcétera. Ok, yo estoy muy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero creo que con esto de la ministra sí hay que tener atención en algo. Es claramente al presidente le gustan los símbolos, ¿no? Los simbolismos, y creo que esto es un símbolo muy claro de que viene un mensaje desde Palacio Nacional de un odio a la división de poderes, de un odio a la independencia judicial y de un odio a los opositores del gobierno, ¿no? A estos que se llaman conservadores, pero estamos hablando de una figura que lleva apenas 3 meses en el poder y que, a cargo del Poder Ejecutivo, y que ha sido atacada constantemente, de la Suprema Corte, pero ha sido atacada constantemente desde el Palacio. Y si bien, claro que sale el presidente a lamentar el hecho, ¿no?, pues está dando tal vez él el tanque de combustible con el que quemaron la figura, ¿no? El hecho de que haya tantos mensajes y falsedades que se le están levantando a la ministra, pues eso no lo vimos con Saldívar, ¿no? Eso no lo estamos viendo con el fiscal general de la República, que dónde está el fiscal, ¿no? Entonces yo creo que sí es un tema
muy alarmante, para empezar, y también pues acabamos de marchar el 8 de marzo, ¿no? Para manifestar de todo lo que está pasando contra las mujeres, y en el mismo lugar a donde nosotras nos echan gas, están quemando la figura de la titular del Poder Judicial de la Federación. A mí me parece algo gravísimo, Pedro. Bueno, es muy sencillo el tema de la quema de la ministra. La realidad es que desde el primer momento Andrés Manuel, Malú y otras autoridades de Morena salieron a condenar los hechos, y por supuesto, yo lo digo abiertamente, condeno todo acto de violencia, sea de quien sea y venga de quien venga. Creo que cualquier persona decente o con principios condena cualquier acto de violencia. Eso para empezar, por un lado. Y por otro, definitivamente el tema de Andrés Manuel, él respeta la división de poderes. Él incluso ha salido a decir que él va a respetar sea cual sea el resultado, pero también pedimos por otro lado que se respete también la figura del presidente. Pero la figura del presidente se respeta, sobre todo la ministra Piña creo que ha sido reconocida por eso, porque es una persona... Se quedó sentada. Una cosa pero es no respetar y otra lugar. cosa es ser sumiso. A ver, Perdón, Una voy a cosa decir es algo rápido, respetar. perdón, importante. El acto de un militante o de una persona a favor del movimiento no representa a Morena. Eso hay que dejarlo claro. Andrés Manuel no puede controlar las acciones de cualquier persona que esté en el Zócalo. Claro, pero es Dice responsable. Jaime que el no pararse cuando llega el presidente es una falta de respeto. Yo creo que no. Una cosa es ser respetuoso y otra cosa es ser sumiso. Las mujeres ya no somos sumisas y mucho menos con el presidente de la República. Perdón, creo que están muy equivocados al pensar eso. Estamos en un momento donde no podemos seguir teniendo esos pensamientos, pues no machistas, pero un poco cerrados. Pues es que no es un tema de Creo que género, es un tema de la yo autoridad. hablo porque yo estoy dentro del Poder Legislativo. Se ha visto en este gobierno la poca separación de poderes. Nosotros nos hemos convertido en la oficialía de partes del presidente y me duele todo el corazón decirlo, pero así nos han hecho ver, así nos han hecho trabajar y ese es el mayor ejemplo que yo les puedo dar a Si todos hay algún ustedes. gobierno feminista es el de Morena. No, Ve cuántas Jaime. gobernadoras ha a ver, tenido. vamos a escuchar a Gerardo. Creo que es importante resaltar un poco esa parte y no es una cuestión de que porque el gobierno se haya lanzado solo en contra de la ministra Norma Piña, se produce la quema, ¿no? O sea, sí creo que tampoco podemos negar que el discurso que ha venido manejando el presidente es precisamente lo que acabó causando la quema de la figura, Sí, claro. pero otra vez, no creo que sea pertinente ignorar cualquier otro discurso de odio que se ha manejado contra estas mismas figuras de la autoridad y que se han manejado también, ojo, contra el presidente de la República, que se han manejado también contra figuras como senadores, contra figuras como diputados. Entonces, yo creo que es una cuestión del ambiente general que vive el país, lamentablemente. ¿De la polarización? De la polarización general que vive el país. No creo que sea una cosa exclusiva de la ministra Norma Piña, que, ojo, hay que lamentar ese caso específico, evidentemente, pero en ese sentido y en ese clima de polarización, evidentemente no creo que sea conveniente que el presidente López Obrador encima eche más leña al fuego. Natalia, contigo cerramos este tema para pasar a la confrontación entre México y Estados Unidos. Bueno, pues creo que yo estoy muy en contra de lo que dice Jaime. No creo que este sea el gobierno más feminista. Creo que sí se están llevando acciones muy claras en contra de mujeres que están oponiéndose al gobierno, mujeres que tienen un poder importante en el gobierno. Y creo que además de toda esta fiesta que se hace, hay un tema muy importante respecto a la política de soberanía energética del gobierno que no me gustaría dejar por alto. La insignia, ¿no?, de esta nueva política transformadora energética es un proyecto que ha despilfarrado una cantidad de miles de millones de dólares. Es un proyecto que no ha sido concluido, que se ha atrasado mucho, y es un proyecto que apuesta por combustibles fósiles en un momento en el que el mundo está pidiendo otra cosa. El mundo está pidiendo una transición energética y el proyecto de Dos Bocas lo único que está haciendo es retrocedernos. Entonces, pues yo no veo qué es lo que se festeja respecto a una soberanía energética, porque nuestro país no es lo que necesita. Pasemos al tema de la confrontación que está teniendo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno mexicano con el gobierno estadounidense. Hoy incluso Anthony Blinken dice, bueno, México está siendo controlado
manipulado por los propios cárteles de la droga. Jaime, ¿es conveniente esta guerra para México, esta confrontación, mejor dicho? Yo creo que el camino siempre debe ser el diálogo, la solución pacífica de los conflictos y trabajar en cooperación entre las dos autoridades para poder resolver un tema que, si bien es cierto, creo que todos estamos de acuerdo que es un tema delicado y grave en nuestro país, pero de ahí a que se dañe nuestra soberanía nacional, pues creo que en ese sentido estamos haciendo lo correcto. Evidentemente hay que hacer acciones, perdón, valga la redundancia, pero tenemos que hacer algo en cooperación, porque no solamente es un tema de México, es un tema también de que allá pues hay consumidores y también hay que ver la forma de crear un programa desde allá para evitar el consumo, yo creo. Ese es mi punto de vista personal. Carla. Pues yo le doy un poco la razón a lo que dicen sobre que muchas partes de México están siendo controladas por el crimen organizado y por el narcotráfico. Esto no lo digo yo, o sea, se ve todos los días en noticias, todos los días en redes sociales. No es algo que venga a Estados Unidos a decirnos algo nuevo, es algo que se ha estado viendo. Que al presidente le moleste que nos diga nuestras realidades es otra cosa, pero esa es la verdad. Y pues sí me parece, coincido con lo que dice Jaime, que debería ser un trabajo en coordinación. Uno no produce si no hay alguien que consuma. Claro. Uno no manda si no hay alguien que reciba. Entonces es un trabajo que nos corresponde a los dos países, no solo a México. Y también me gustaría poner sobre la mesa el grave problema que se vive en nuestro país de adicciones. Cada vez más jóvenes están consumiendo drogas. Es algo con lo que yo he luchado todos los días en Cámara de Diputados, porque es impresionante, es un tema que poca gente habla, pero que muchas familias viven, y muchísimas familias en México lo están pasando, y no existen programas adecuados o información adecuada en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias que informen a los jóvenes sobre qué son las drogas y cuáles son sus consecuencias. Gerardo, esto comenzó como un instrumento político por parte de los republicanos, de algunos congresistas de cara al 2024, pero el hecho de que ya hoy Antony Blinken le entre al tema, ¿qué opinión te merece? Yo creo que Antony Blinken no le entró nada más porque él quisiera. No creo que esa sea la narrativa que está manejando la Casa Blanca en estos momentos. Me parece que si Blinken le entró fue porque más bien de manera inocente, me parece, cayó en una trampa que le tendió el Partido Republicano para que dijera lo que ellos querían escuchar. Es decir, que partes del territorio mexicano están controladas por el crimen organizado. Y dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Sí, hay una parte de nuestro territorio que está controlado por el crimen organizado, no es algo nuevo, lleva así desde hace décadas. Claro. Pero, por otra parte, también es cierto que como mexicanos, independientemente de nuestra posición política, creo que es importante que seamos los primeros en decir que es sumamente importante defender, y ahí sí, nuestra soberanía. Defender, y ahí sí, nuestros intereses. Decir, esto es un asunto que le compete a México. Porque el asunto de las drogas, en México al menos, es un asunto con el que está lidiando México, con el que México ha venido lidiando desde los años 80, si no es que antes, pero que provocó Estados Unidos, si nos vamos a la historia de las drogas en México. Entonces, tampoco es como que Estados Unidos ahora pueda venir a ponerse la capa del Santo Salvador y decirnos, no, nosotros aquí no tenemos nada que ver, pero vamos a venir a ayudarnos. No. Claro, pues creo que justo un poco lo que dice Gera, esta idea como Estados Unidos luego crea problemas, pero después quiere entrar a donde crea los problemas para solucionarlos. Y aquí es un tema totalmente bilateral, o sea, no se trata nada más de que Estados Unidos quiera entrar a México, que además que no puede, claro que aquí hay un tema de defender la soberanía nacional, pero ellos también tendrían que voltear dentro a ver qué es lo que están haciendo con su país, ¿no? Qué políticas están haciendo, porque no es nada más culpa de México, porque mientras haya demanda va a haber oferta, ¿no? Claro. Y me gustaría resaltar algo. ¿Por qué en México tenemos un problema, como el que mencionan los congresistas republicanos, de que haya partes de nuestro territorio que controle el crimen organizado? Es porque los estadounidenses están vendiendo armas sin ningún tipo de regulación, que después, malos estadounidenses, trafican a territorio mexicano y venden a los cárteles de la droga, que muchas veces le hacen frente a policías municipales que están poco equipados, poco preparados,
y que lo vienen estando desde hace 20 años. Eso es lo que hay que entender. No es un asunto que se empezó a sembrar No ayer. es nuevo, claro. El tráfico de droga y el tráfico de armas es un problema que lleva años. Entonces, mientras Estados Unidos no resuelva el problema de tráfico de armas o no colabore en la resolución del problema de tráfico de armas, jamás se va a poder resolver el problema de tráfico de drogas hacia allá. Pues les agradezco a todos que hayan estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Al contrario.